Hoy te invito a emprender un viaje que puede transformar tu vida. Lo que estás a punto de leer no es una historia común. Es una invitación a descubrir misterios antiguos y, en el proceso, abrir una puerta dentro de ti mismo hacia el crecimiento, la paz y la comprensión. Al final de esta lectura, no solo habremos desentrañado secretos ocultos sobre la Virgen María, sino que también haremos juntos una oración poderosa que conectará estos conocimientos con tu vida diaria. Te prometo que si te quedas conmigo hasta el final, algo en ti cambiará, porque las grandes historias no solo entretienen, iluminan. Ahora, respira profundamente, abre tu corazón y acompáñame. La Virgen María, un nombre que evoca pureza, devoción y un amor incondicional. Para muchos, su historia es el corazón de la fe cristiana. Pero, ¿y si te dijera que detrás de la imagen conocida de María hay un misterio que pocos se atreven a explorar? ¿Es posible que María tuviera conocimientos ocultos que trascendían la comprensión de su época? La pregunta puede sonar provocadora, incluso irreverente, pero no se trata de desacreditar su santidad, sino de ampliar nuestra comprensión de quién fue y qué representó. Algunos textos apócrifos y antiguos documentos sugieren que María poseía una conexión única con el mundo espiritual, una que combinaba lo divino con lo que hoy podríamos llamar ocultismo. La Biblia, el libro más leído y estudiado del mundo, está llena de simbolismos que apuntan a lo sobrenatural. Pensemos en la Anunciación. Un ángel aparece y le comunica a María que será la madre del Salvador. ¿Qué tipo de fe y sabiduría se necesita para aceptar una misión tan trascendental? María no solo aceptó, entendió. Y en esa comprensión se revela algo más profundo. En la Biblia, el apóstol Pablo habla de los dones del Espíritu en 1 Corintios 12. A uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Si estos dones eran accesibles a los creyentes, ¿por qué no a María, la elegida para traer al mundo al Hijo de Dios? Algunos estudiosos sugieren que María pudo haber tenido acceso a conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación, conocimientos que la prepararon para su papel único. Estos saberes, aunque no nombrados explícitamente en los Evangelios, podrían explicar su serenidad y capacidad para enfrentar lo inexplicable. Por ejemplo, la práctica de la meditación, la oración intensa y los ritos de purificación, tan comunes en las tradiciones judías, eran vistas en otras culturas como herramientas de conexión con el mundo espiritual. ¿Es posible que María haya utilizado estas prácticas para fortalecer su conexión con lo divino? A lo largo de la historia, han aparecido textos prohibidos que plantean preguntas incómodas. Uno de ellos, descubierto en un monasterio abandonado del siglo XIV, menciona a María como una guardián de los secretos celestiales. Aunque el texto fue rápidamente silenciado por la Iglesia, aquellos que lo estudiaron sugieren que describía a María como una figura profundamente conectada con la sabiduría oculta. ¿Significa esto que María practicaba el ocultismo como lo entendemos hoy? No necesariamente. Más bien, podría indicar que ella dominaba una forma avanzada de espiritualidad que combinaba la fe y el conocimiento de los misterios de la creación. En tiempos antiguos, el conocimiento espiritual y lo que hoy llamamos magia no estaban tan separados. Quiero que cierres los ojos por un momento e imagines esto. María, una joven de Nazaret, rodeada de estrellas bajo el cielo nocturno, rezando profundamente, conectándose con algo más allá de lo visible. Su fe, su amor y su sabiduría no solo la hicieron madre, sino también guía espiritual para generaciones futuras. María no solo aceptó su misión, la vivió plenamente, enfrentando peligros, desafíos y dudas. Pero siempre lo hizo con la certeza de que su conexión con Dios y con los misterios de la vida la sostenían. Esta historia no es solo sobre María, es también sobre ti. A través de su ejemplo, podemos aprender a enfrentar nuestras propias dudas y desafíos, a conectarnos con lo divino y a descubrir los dones ocultos que llevamos dentro. Quédate conmigo hasta el final, porque la oración que haremos juntos conectará estas enseñanzas con tu vida. ¿Estás listo para continuar? Vamos a profundizar en el próximo capítulo y descubrir más sobre la vida, los secretos y la sabiduría de la Virgen María.
La figura de María siempre ha estado envuelta en un halo de misterio. Su vida, narrada en los Evangelios, está marcada por acontecimientos sobrenaturales que desafían la comprensión humana. Pero para entender quién era realmente María, debemos regresar al momento crucial en que todo comenzó, la Anunciación. Imagina el pequeño pueblo de Nazaret, un lugar humilde donde las noches eran tranquilas y las estrellas iluminaban el cielo. Era aquí donde una joven de apenas 15 años, de nombre María, vivía una vida sencilla. Pero esa noche no era como las demás. De repente, un brillo deslumbrante llenó el espacio. Un mensajero celestial, el ángel Gabriel, se presentó ante ella. Con voz firme pero llena de paz, le dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». María, en un principio, sintió miedo. ¿Cómo no hacerlo? Estaba ante una realidad que desafiaba todo lo que había conocido. Pero lo más sorprendente no fue el mensaje del ángel, sino su respuesta. «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Esa aceptación inmediata no era solo un acto de fe. Era un reflejo de una conexión profunda con lo divino, una comprensión más allá de lo común. María no solo creyó, entendió. La rapidez con la que María aceptó su misión ha intrigado a estudiosos durante siglos. ¿Cómo una joven sin experiencia pudo responder con tal serenidad a un llamado tan grande? Una teoría sugiere que María poseía una conexión espiritual única, alimentada por prácticas y enseñanzas transmitidas en su linaje. En las antiguas tradiciones judías, la preparación espiritual no era rara. La meditación en las Escrituras, los rituales de purificación y las oraciones eran prácticas comunes entre los más devotos. María, como parte de este contexto, habría estado expuesta a estos métodos desde temprana edad. Pero, ¿y si su preparación iba más allá de lo ordinario? En algunos textos apócrifos, como el Protoevangelio de Santiago, se menciona que María fue presentada al templo desde niña, donde pasó años en un entorno sagrado. Este periodo de formación podría haberla conectado profundamente con los misterios divinos, preparándola para su papel único en la historia. En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo menciona los dones del Espíritu Santo, entre ellos la sabiduría y el conocimiento. María, al ser la elegida, habría recibido estos dones en plenitud. Pero en su época, estas capacidades eran vistas con sospecha, especialmente cuando provenían de una mujer. Es aquí donde las prácticas espirituales y el misticismo de María se entrelazan. Algunas tradiciones sugieren que María podía haber utilizado técnicas como la visualización o la contemplación profunda para conectarse con lo divino. Estas prácticas, aunque hoy vistas como herramientas espirituales legítimas, en el pasado podrían haber sido malinterpretadas como formas de ocultismo. Otro aspecto clave de la espiritualidad de María es su relación con el Espíritu Santo. La Biblia describe cómo el Espíritu descendió sobre ella en el momento de la concepción de Jesús. Este acto no solo marcó el inicio de su maternidad divina, sino que también estableció a María como un canal directo de la voluntad divina. Imagina ese momento, un silencio absoluto, un viento suave que llena el aire y una luz que parece provenir de todas partes y de ninguna. En ese instante, María no era solo una joven. Se convirtió en el puente entre el cielo y la tierra. Detengámonos un momento y reflexionemos. ¿Qué podemos aprender de María y su aceptación del llamado divino? Su historia nos muestra que incluso en los momentos más desconcertantes, la fe y la sabiduría interior pueden guiarnos. María no tenía todas las respuestas, pero confió en que Dios la guiaría. Esta lección es crucial para nosotros. Cada uno de nosotros tiene un llamado, un propósito que a veces parece abrumador. Pero, al igual que María, podemos encontrar fuerza en la fe y en la conexión con lo divino. María no era solo la madre de Jesús. Era también una mujer que enfrentó desafíos extraordinarios con una fortaleza y sabiduría que siguen inspirando a millones. En el próximo capítulo,
exploraremos un aspecto menos conocido de su historia, los textos prohibidos que sugieren que María era una guardiana de secretos celestiales. La historia de la Virgen María ha sido contada, escrita y reescrita innumerables veces. Sin embargo, algunas piezas del rompecabezas han quedado fuera de las narrativas oficiales, escondidas en textos apócrifos o eliminadas deliberadamente por la censura de épocas pasadas. Este capítulo nos lleva a un descubrimiento inquietante. Un manuscrito prohibido que describe a María como más que una madre divina. Imagina un monasterio abandonado en lo alto de una colina, sus muros cubiertos de musgo y sus salones en ruinas. Fue aquí, en el siglo XIV, donde un monje errante tropezó con un texto enterrado bajo los escombros. Este manuscrito, escrito en un lenguaje críptico mezclado con símbolos místicos, contenía relatos que desafiaban la versión tradicional de la historia de María. Los pocos estudiosos que tuvieron acceso al manuscrito quedaron atónitos. En sus páginas, María no era simplemente una figura pasiva elegida por Dios, sino una mujer con un conocimiento profundo de los misterios celestiales y terrenales. La llamaban la portadora de la sabiduría secreta. Uno de los pasajes más desconcertantes describía rituales que María habría realizado durante su vida. Estos rituales, según el texto, no eran contrarios a la fe, sino una extensión de ella. Se mencionaban círculos trazados en la tierra, oraciones pronunciadas con una cadencia particular y el uso de aceites y hierbas para invocar protección y guía divina. ¿Era esto ocultismo? La respuesta depende de cómo entendamos esa palabra. Lo que en aquel entonces se consideraba magia o herejía, hoy podría interpretarse como prácticas espirituales avanzadas, alineadas con la conexión profunda que María tenía con Dios. Para entender por qué este manuscrito fue silenciado, debemos retroceder al medioevo, una era en la que la Iglesia tenía un control absoluto sobre el conocimiento espiritual. Todo lo que escapaba a la interpretación oficial era etiquetado como herejía. La mera idea de que María, el modelo de pureza y obediencia, pudiera tener acceso a conocimientos místicos era inaceptable para los líderes de la época. Estos temían que tales revelaciones erosionaran su autoridad y abrieran la puerta a una espiritualidad más personal, menos dependiente de las instituciones. Sin embargo, en círculos ocultos, este manuscrito continuó circulando. Era copiado a mano, escondido en bibliotecas privadas y estudiado por aquellos que buscaban comprender la conexión entre lo divino y lo humano. Lo más intrigante del manuscrito es cómo sus descripciones se entrelazan con la propia Biblia. Por ejemplo, el uso de aceites para ungir no es exclusivo de rituales místicos. Aparece en varias ocasiones en las Escrituras. En Éxodo 30, 25, se describe un aceite sagrado utilizado para consagrar a los sacerdotes. Asimismo, el concepto de círculos o espacios sagrados no era ajeno a las tradiciones judías, de las cuales María era parte. La tienda del tabernáculo, donde habitaba la presencia de Dios, era un espacio claramente delimitado y separado del resto del mundo. Estas similitudes sugieren que María no estaba rompiendo con la tradición bíblica, sino ampliándola, llevándola a un nivel de comprensión que pocos alcanzaron. ¿Por qué entonces este manuscrito fue enterrado, literal y figurativamente? La respuesta podría estar en el temor al poder del conocimiento. María, en esta interpretación, no solo era un símbolo de fe, sino también una prueba viviente de que lo divino puede manifestarse en formas inesperadas, incluso a través de prácticas que desafiaban las normas establecidas. Silenciar el manuscrito no fue solo un acto de censura, sino un intento de mantener el control sobre la narrativa espiritual. Sin embargo, su mera existencia plantea una pregunta crucial. ¿Qué más hemos perdido en el nombre de la ortodoxia? Pensemos un momento en lo que esto significa para nosotros hoy. En un mundo donde a menudo se nos dice qué creer y cómo creerlo, la historia de este manuscrito nos invita a explorar nuestra propia conexión con lo divino. No se trata de rechazar la fe tradicional, sino de enriquecerla, de buscar activamente las formas en que podemos experimentar a Dios en nuestras vidas. El manuscrito prohibido nos da un atisbo de una María distinta, una mujer profundamente espiritual y conectada con los misterios del universo. En el próximo capítulo,
Exploraremos cómo esta imagen de María se relaciona con el papel de la mujer en el mundo espiritual y cómo su legado inspira fuerza y sabiduría hasta el día de hoy. Desde tiempos inmemoriales, las mujeres han sido asociadas con lo místico, lo intuitivo y lo espiritual. María, como figura central en la tradición cristiana, no solo representa el modelo de madre y devota, sino también el arquetipo de la conexión directa con lo divino. Para comprender plenamente su papel, debemos explorar cómo la percepción de lo femenino y lo espiritual se ha entrelazado en diferentes culturas y cómo María trasciende estas fronteras. Imagina a María no solo como la joven madre de Jesús, sino como una mujer que, en su interior, llevaba una comprensión profunda del mundo visible e invisible. Era alguien que aceptó su destino, no con pasividad, sino con una fortaleza que desafió todas las expectativas de su época. En el contexto de su cultura, las mujeres rara vez tenían voz. Sin embargo, María rompió ese molde, convirtiéndose en una figura de autoridad espiritual. Su cántico, conocido como el Magnificat, Lucas 1, 46-55, no es solo una expresión de gratitud, sino una proclamación audaz de justicia divina y esperanza, palabras que resonaron en un mundo de desigualdades. Su voz era poderosa. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Que la fuerza espiritual no está reservada para unos pocos elegidos. Es un don accesible a todos, especialmente a aquellos que, como María, tienen el coraje de escuchar su llamado interior. La historia de María también encuentra ecos en otras tradiciones espirituales. En muchas culturas antiguas, las mujeres eran consideradas guardianas de lo sagrado. Desde las sacerdotisas de Isis en Egipto hasta las pitonisas de Delfos en Grecia, las mujeres desempeñaban roles esenciales en la conexión entre el mundo humano y el divino. María, con su aceptación del mensaje del ángel y su maternidad milagrosa, encarna este arquetipo universal. No era solo una receptora de la gracia divina, era también una mediadora, alguien que traía el cielo a la tierra. Pero, ¿cómo se percibe esto en nuestra era moderna? A menudo, el papel espiritual de las mujeres ha sido minimizado, relegado a las sombras. Sin embargo, la figura de María nos recuerda que el poder espiritual no está ligado al género, sino a la disposición de abrirse a lo trascendental. La historia también nos muestra cómo, a lo largo de los siglos, la sabiduría espiritual femenina ha sido deliberadamente marginada. Textos antiguos, como los manuscritos de Nag Hammadi, hablan de una perspectiva espiritual donde lo femenino tiene un lugar central, pero fueron suprimidos durante siglos. María, en este contexto, se convierte en una excepción. Aunque fue elevada como símbolo de pureza, también fue utilizada para justificar narrativas que limitaban el papel de la mujer. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, vemos a una mujer fuerte, decidida y profundamente conectada con Dios, una figura que trasciende los estereotipos impuestos. Detente un momento y reflexiona sobre esto. ¿Qué podemos aprender de María en nuestras propias vidas? Su historia nos enseña que lo espiritual no es un espacio lejano, reservado para unos pocos. Es algo que vive en cada uno de nosotros, esperando ser despertado. María nos inspira a ser valientes, a aceptar los desafíos de la vida con fe y a buscar siempre la conexión con lo divino, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. En el mundo actual, donde a menudo nos enfrentamos a incertidumbre y caos, el ejemplo de María nos recuerda que la verdadera fortaleza proviene de la fe, el amor y la conexión espiritual. Quiero dirigirme especialmente a las mujeres que leen esto. María representa lo mejor de lo que ustedes son capaces de ser. Su historia es un recordatorio de que la espiritualidad no es solo un refugio, sino una fuente de poder. No importa lo que enfrenten, su conexión con lo divino es su mayor fortaleza. Para todos, hombres y mujeres, el ejemplo de María nos invita a respetar y valorar lo femenino, no como algo separado, sino como una parte esencial de nuestra experiencia espiritual. Hasta ahora hemos explorado a María como una mujer fuerte, conectada con lo divino y un símbolo universal de sabiduría espiritual. Pero hay un elemento de su historia que trasciende aún más: los milagros que se le atribuyen y cómo estos
vistos a través de los ojos modernos, pueden acercarnos a una comprensión más profunda de lo que significa lo sobrenatural. Los milagros asociados a la Virgen María han fascinado a creyentes y estudiosos por igual durante siglos. Apariciones, curaciones inexplicables y eventos sobrenaturales que desafían toda lógica son parte integral de su legado. Pero, al observar estos fenómenos con atención, surge una pregunta intrigante. ¿En qué momento lo milagroso se cruza con lo que algunos llamarían magia o misticismo? Imagina estar frente a una imagen de María en un pequeño santuario rural, con miles de velas encendidas, el aire cargado de incienso y una energía palpable que parece envolverlo todo. De repente, alguien, tras años de sufrimiento, se levanta de una silla de ruedas. Es un momento que desafía la razón y llena de asombro incluso al más escéptico. Estos eventos no son simples coincidencias ni invenciones. Son testimonios reales de personas que aseguran haber experimentado el poder milagroso de María. ¿Cómo entenderlos? En la tradición cristiana, los milagros son vistos como intervenciones directas de Dios, signos de su poder y su amor por la humanidad. María, como intercesora divina, ha sido el centro de innumerables milagros, desde las apariciones en Fátima y Lourdes hasta los relatos menos conocidos de comunidades pequeñas alrededor del mundo. Uno de los milagros más famosos ocurrió en Guadalupe, México, en 1531. Un humilde campesino, Juan Diego, aseguró haber visto a María, quien le pidió construir una iglesia en su honor. Para convencer al obispo, María hizo que apareciera una imagen de sí misma en la tilma de Juan Diego, un manto de tela simple. Hasta hoy, esa imagen desafía cualquier explicación científica. Estos eventos son milagros en el sentido más puro, pero para quienes observan desde fuera de la fe, también podrían parecer actos místicos, casi mágicos. ¿Dónde está la línea que separa lo divino de lo desconocido? La conexión entre lo milagroso y lo místico se vuelve aún más evidente al observar las prácticas espirituales de las antiguas tradiciones. En muchas culturas, las apariciones y las curaciones eran atribuidas a figuras espirituales que actuaban como intermediarios entre lo humano y lo divino. Por ejemplo, los chamanes y curanderos en diversas partes del mundo han utilizado rituales y objetos simbólicos para invocar curaciones. Aunque los métodos parecen diferentes, el principio subyacente es similar. Una fuerza mayor se manifiesta a través de un canal humano o espiritual. En el caso de María, su papel como intercesora podría entenderse de manera similar. Las oraciones a María, los rosarios y los actos de devoción podrían ser vistos como rituales que canalizan la energía divina hacia los necesitados. Los milagros de María no están confinados al pasado. En la actualidad, se reportan apariciones y fenómenos inexplicables en diversas partes del mundo. Muchos de estos relatos incluyen elementos que recuerdan a los milagros bíblicos, luces brillantes, voces celestiales, curaciones instantáneas. Uno de los ejemplos más fascinantes ocurrió en Medjugorje, Bosnia, donde desde 1981 un grupo de personas asegura haber tenido visiones repetidas de María. Aunque la Iglesia aún no ha aprobado oficialmente estas apariciones, millones de peregrinos han viajado allí, atraídos por relatos de curaciones y transformaciones espirituales. ¿Qué ocurre en estos lugares? Para los creyentes, es la manifestación de lo divino. Para los escépticos, podría ser una combinación de sugestión psicológica y fenómenos naturales mal interpretados. Pero para quienes han vivido estas experiencias, la explicación es irrelevante. Lo que importa es el impacto transformador en sus vidas. Pensemos un momento en el impacto de estos milagros en quienes los experimentan. Una madre que reza por la curación de su hijo enfermo y ve cómo mejora contra todo pronóstico. Un peregrino que llega con el corazón roto y regresa con una sensación de paz inexplicable. Estos eventos no solo transforman a los individuos, también fortalecen comunidades enteras. Los milagros de María, reales o simbólicos, tienen el poder de unir a las personas en un propósito común: la búsqueda de lo sagrado. En este punto, es importante reflexionar. ¿Cómo podemos nosotros experimentar lo milagroso en nuestra propia vida?
No necesitamos esperar una señal espectacular del cielo. A veces, los milagros más profundos son los cambios internos, las curaciones del alma, los momentos de claridad que nos permiten avanzar con esperanza y propósito. María, en su papel de mediadora, nos recuerda que lo sobrenatural no está tan lejos como podríamos pensar. Lo milagroso está al alcance de quienes tienen fe, de quienes están dispuestos a abrir su corazón y confiar en el amor divino. Mientras sigues leyendo, te invito a pensar en los milagros que has experimentado en tu vida, grandes o pequeños. Tal vez no los reconociste en su momento, pero están ahí, esperando ser valorados. Los milagros asociados a María nos hablan de una conexión profunda entre lo humano y lo divino. Pero aún queda mucho por explorar. En el próximo capítulo, descubriremos cómo María, más allá de los milagros, encarna un propósito divino que sigue inspirando a generaciones. A medida que nos acercamos al final de esta historia, surge una verdad que no puede ser ignorada. La Virgen María no es solo un símbolo de fe, sino un puente entre lo divino y lo humano. Su vida, sus milagros y los misterios que la rodean nos revelan un propósito más profundo, uno que trasciende las páginas de la historia para tocar nuestras vidas de manera personal. Imagina a María en los momentos finales de su vida terrenal. Según la tradición cristiana, no murió como el resto de los mortales, sino que fue elevada al cielo en cuerpo y alma. Este evento, conocido como la Asunción, encapsula el mensaje central de su existencia. María no era simplemente una mujer mortal, era una guía hacia lo eterno. Desde el momento de la Anunciación hasta la Asunción, cada paso en la vida de María parece orquestado para cumplir un propósito superior. Pero, ¿cuál era realmente ese propósito? Más allá de su papel como Madre de Jesús, María encarna el ideal de la unión perfecta con Dios. En su vida, no hay contradicción entre lo humano y lo divino. Ambos coexisten en armonía. Este es quizás su mayor legado. Mostrar que la santidad no es algo inalcanzable, reservado para unos pocos, sino un camino que todos podemos recorrer. María no solo fue la Madre de Jesús, también fue maestra, guía y protectora de quienes la rodeaban. Según textos antiguos, incluso después de la resurrección de Cristo, continuó desempeñando un papel activo en la comunidad cristiana, consolando a los apóstoles y ayudándolos a entender el mensaje de Jesús. ¿Cómo pudo María mantener una fe tan inquebrantable en medio de los desafíos más grandes? La pérdida de su hijo en la cruz, el rechazo de muchos y las incertidumbres del futuro habrían destruido a cualquiera. Sin embargo, ella permaneció firme. Aquí es donde entra el enigma de su sabiduría. María no solo confiaba en Dios, lo entendía. Su relación con lo divino era tan profunda que podía ver más allá de las dificultades inmediatas y comprender el panorama general. Podemos imaginarla, en la oscuridad de su habitación, meditando y orando, conectándose con una fuente de fuerza que trascendía lo terrenal. No se trata de un conocimiento secreto o místico en el sentido tradicional, sino de una sabiduría nacida de la fe, el amor y la experiencia. La historia de María no termina con su asunción al cielo. Su legado vive en la devoción de millones de personas alrededor del mundo, en los milagros que continúan atribuyéndose a su intercesión y, lo más importante, en las vidas transformadas por su ejemplo. Para nosotros, María representa la posibilidad de trascender nuestras propias limitaciones. Ella nos enseña que incluso en nuestras debilidades y dudas podemos encontrar la fuerza para cumplir nuestro propósito. Imagina por un momento que María está contigo, susurrándote palabras de aliento. No estás solo. En los momentos de mayor oscuridad, hay luz. Confía en el amor que guía tus pasos y encontrarás el camino. María no pertenece únicamente a una religión o una cultura. Su historia tiene un mensaje universal: la importancia del amor, la fe y la conexión espiritual. Su vida nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos aparentemente insuperables, hay un propósito más grande esperando ser cumplido. A medida que nos acercamos al último capítulo, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que hemos aprendido juntos.
María nos muestra que no hay límites para lo que podemos lograr cuando confiamos en lo divino y escuchamos nuestra propia sabiduría interior. En el capítulo final, nos uniremos en una oración poderosa que conectará todos estos aprendizajes con tu vida personal. Será un momento de transformación, una oportunidad para abrir tu corazón y recibir las bendiciones que esta historia nos ofrece. Hemos recorrido juntos un camino profundo, lleno de preguntas, revelaciones y reflexiones. Desde los misterios de la vida de María hasta su propósito eterno, su historia nos invita a mirar hacia nuestro interior, a buscar respuestas no solo en el mundo que nos rodea, sino también en el espacio sagrado de nuestro propio corazón. Ahora es el momento de conectar todo lo aprendido con una experiencia que transformará tu espíritu. Una oración poderosa, inspirada en la vida de María y diseñada para guiarte hacia una conexión más profunda con lo divino. María no fue una figura distante ni inaccesible. Fue una mujer de carne y hueso que enfrentó desafíos inmensos con una fe inquebrantable. Su ejemplo nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y el amor de Dios siempre están presentes. Su vida nos invita a abrazar el misterio, a aceptar que no todas las respuestas son inmediatas, pero que la confianza en el propósito divino nos llevará siempre hacia la plenitud. Antes de entrar en la oración, cierra los ojos un momento y respira profundamente. Imagina a María caminando contigo, guiándote con calma. Escucha su voz suave que te dice: «Hijo mío, hija mía, el camino puede ser difícil, pero nunca estás solo. Permite que el amor divino llene tu ser y te muestre el camino». Te invito ahora a unirte a esta oración. Léela lentamente, dejando que cada palabra penetre en tu corazón. Asterisco Amada María, Madre de la Sabiduría y del Amor, guía celestial de todos los corazones que buscan la luz. Hoy te pedimos que camines con nosotros. En los momentos de duda, ilumina nuestro entendimiento. En los días de temor, fortalece nuestra fe. Y en las horas de oscuridad, sé la estrella brillante que nos conduce al amor eterno. Así como aceptaste tu llamado divino con humildad y valentía, enséñanos a aceptar los desafíos de nuestra vida como oportunidades para crecer y cumplir nuestro propósito. Te pedimos, María, que nos concedas tu sabiduría, que nos ayudes a ver más allá de las dificultades y a descubrir los milagros ocultos en cada día. En este momento, entregamos nuestras preocupaciones, nuestras luchas y nuestras esperanzas a tus manos amorosas. Ayúdanos a confiar plenamente en el plan divino, sabiendo que, como tú, somos instrumentos de amor y luz en este mundo. Que tu intercesión nos fortalezca, que tu ejemplo nos inspire, y que tu amor nos transforme, ahora y siempre. Amén. Asterisco. Esta oración no es solo un acto espiritual. Es una declaración de confianza, una apertura del corazón a las posibilidades infinitas del amor divino. María nos recuerda que, aunque no podemos controlar todas las circunstancias de la vida, sí podemos decidir cómo enfrentarlas, con fe, con esperanza y con amor. En los días venideros, te invito a regresar a esta oración. Hazla tuya, adaptándola a tus propias necesidades y deseos. Recuerda que cada vez que la reces, María estará contigo, guiándote y protegiéndote. Al cerrar esta experiencia, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje. La historia de María no es solo un relato del pasado. Es una fuente de inspiración para cada uno de nosotros, aquí y ahora. Tu vida tiene un propósito, un llamado único que solo tú puedes cumplir. Como María, puedes enfrentar cualquier desafío con fe y encontrar en el misterio de lo divino las respuestas que buscas. Te dejo con estas palabras finales, inspiradas por el espíritu de esta historia. Que la luz de María ilumine tu camino, que el amor divino llene tu corazón, y que la fuerza de tu fe te guíe siempre hacia la paz y la plenitud. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.